El primer hecho extraño ocurrió en la Primera Guerra Mundial, el 22 de agosto de 1914. El ejército alemán, que contaba con más de 160.000 hombres, cruzaba Bélgica, tratando de entrar a Francia para invadirla. No obstante, la fuerza expedicionaria británica, con apenas la mitad de las fuerzas alemanas, le cerraba el paso. Cerca del poblado de Mons, ambas fuerzas se vieron las caras en una cruenta batalla que duró 2 días. Increíblemente, los británicos consiguieron detener el avance alemán, o al menos temporalmente. Los informes decían que Inglaterra había conseguido la victoria en la batalla de Mons, pero que habían recibido apoyo. Y no era precisamente un ejército. Resulta que los soldados británicos fueron atacados por arqueros fantasmas, que aparecieron de repente en el campo de batalla, asesinando a flechazos a suficientes alemanes como para equiparar las fuerzas y hacer que se retiraran. Más tarde, los arqueros fantasmas fueron llamados ángeles, y muchos aseguraban que luego de la masacre, se confirmó que una gran parte de los alemanes abatidos habían muerto por heridas de flechas. Algo similar sucedió en la China ocupada por Japón, durante la Segunda Guerra Mundial. El imperio japonés sometió al pueblo chino, tanto así que incluso bombardearon muchas ciudades indefensas sin razón aparente. El doctor Charles Kimber era un misionero de la Iglesia Católica que tenía ya una década viviendo en la China. En 1940, en el mismo día, recibió 2 cartas. La primera era de un piloto japonés conocido de él. En tal carta relataba que, durante una misión para bombardear una población china indefensa, él era el capitán y escoltaba el grupo de bombarderos en su casa. Entonces, cuando ya se acercaban a su objetivo, vio lo que parecía ser un grupo de ángeles, con espadas que le bloqueaban la visión. En primera instancia, pensó que debía de tratarse de solo nubes, pero luego fue imposible ignorar el fenómeno, puesto que aparecían más y más de estos seres rodeando la población. En vista de todo esto, el capitán decidió regresar a la base y contarle al misionero. Pocos días después, fue ejecutado por desobedecer órdenes. La segunda carta provenía de un chino, amigo del doctor Charles Kimber. Asombrosamente, narraba detalladamente los mismos hechos, solo que vistos desde tierra. Ahora nos remontaremos en la guerra de Vietnam. Las fuerzas estadounidenses, atrapadas en la espesa jungla, no solo se enfrentaron al Vietcong, de hecho, se enfrentaron a algo mucho más aterrador. Los simios de las rocas fue como bautizaron los soldados a estas criaturas, que se mostraron varias veces. Lo más interesante es que todos los testimonios los describían de la misma forma con 2 metros de alto, o más, pelo rojizo, una musculatura poderosa y bípedos que caminaban erguidos. Y donde se dio lugar a una de las apariciones registradas de pie grande asiático en 1969. El teniente Michael Kelly, de la División 101, se encontraba con sus hombres en una misión de rutina. Era la hora del almuerzo y decidieron detenerse a descansar. Entonces, entre los árboles aparecieron 8 de estas criaturas, que parecían seguir un sendero que los llevaba hasta los soldados estadounidenses. Al principio pensaron que eran soldados vietnamitas, de modo que no perdieron tiempo en apuntar y soltar todo el plomo de los cargadores sobre aquellas criaturas. El teniente Kelly afirmó que las criaturas eran demasiado rápidas, de modo que ninguna bala dio en el blanco. Sin embargo, hubo una de ellas que se acercó a los hombres gruñendo terriblemente y mostrando la afilada dentadura. Luego, desaparecieron entre los arbustos y el follaje. 3 años antes de lo sucedido, un batallón de Marines se acercaba a lo que los informes decían que era un grupo grande de soldados del Vietcong. Las órdenes era tomar una colina en la provincia de Quang Nam y mantener la posición hasta que apareciera el enemigo, que iba en esa dirección. Pero resultó ser que no se trataba del Vietcong. De hecho, en cuestión de minutos, la colina se hallaba rodeada por decenas de simios de las rocas. El comandante, al ver que las extrañas criaturas no parecían ser agresivas, ordenó a los hombres que no dispararan sus armas, sino que les arrojaran rocas para ahuyentarlos. Para sorpresa de todos, las criaturas no huyeron, sino que comenzaron a devolverle las rocas a los Marines y a aullar de una forma tan horrible que les helaba la sangre. Los soldados rodeados se cubrieron con lo que pudieron. Eventualmente, las criaturas comenzaron a desaparecer en la jungla. Los informes dicen que había al menos una centena de simios de las rocas acosando a los Marines.
Hasta el día de hoy, nadie ha podido explicar qué eran exactamente estos ángeles y simios de las rocas. Y hasta que se vuelva a ver algo así, el misterio seguirá creciendo hasta convertirse en una leyenda.